Dentro de la serie que estoy grabando, porque son clases que dan muchas veces, sobre teólogos del siglo XX, me ha tocado esta semana escribir sobre Charles Meller. Quizá es un autor menos conocido, pero yo creo que es una figura relevante de la teología del siglo XX y además yo personalmente le debo bastante y me siento cercano a él y además pues he aprendido mucho de él, ¿no? De manera que me da alegría el hablar de esto y, digamos, difundir las cosas buenas que tenía, ¿no? Quizá no sea de la primera fila, pero vamos, está enseguida y ha tenido una repercusión grande en el pensamiento cristiano del siglo XX, con obras inmortales, sobre todo literatura del siglo XX y cristianismo, que es una obra que ha marcado a muchísima gente, a mí también. Bueno, un poco de retrato, haremos un poco de retrato, recorreremos algunos aspectos de su vida, con un poquito a lo mejor de pormenorizado, pero no me quiero detener demasiado en eso, pero siempre es interesante porque da luz, ¿no? Y luego recorreremos su obra, cómo son, porque digamos son obras que todavía son útiles y que todavía tienen mucho que decir, ¿eh? Muy bien. Entonces, él era un tipo fornido, grande, porque tenía una ascendencia danesa por parte de padre. El apellido Meller había tenido incluso pastores protestantes en Dinamarca, pero vamos, ya desde sus abuelos por lo menos, era una familia católica afincada en Bélgica, además muy católica, ¿eh? Su padre era médico, tenía una cierta tradición última de médicos, un hermano suyo, el mayor, él es el menor, el mayor será médico también. Son 4 chicos, ¿eh? Murió el primer hijo, murió a los 4 años, ¿eh? Él no lo llegó a conocer, a su hermano mayor. Pero los otros 4 que quedan, el hermano mayor era médico, otro hermano sacerdote diocesano, otro hermano monje benedictino y él, que fue sacerdote diocesano, como veremos, de la diócesis de Bruselas, Malinas, Bruselas. Bueno, era una familia católica como eran entonces, ¿eh? Con estos frutos también, y su madre iba a misa todos los días con los 4 niños. Además, su padre murió cuando él tenía 2 años. Su padre, que era médico, murió cuando él tenía 2 años. Y todo pues lo llevó adelante su madre con mucho tesón y mucho esfuerzo y mucho empeño en la educación y, digamos, mucha vida cristiana. Él lo recuerda perfectamente y con mucho cariño. Él era un personaje un poco especial, también porque era un gran lector. Probablemente, imagino yo, que leería bastante por la noche, porque tiene así, que es cuando se puede leer, para decir verdad, en serio, ¿eh? No es del todo recomendable, pero es lo que suele pasar. Y entonces tenía fama de estar un poco despistado, aunque hizo un trabajo monumental, hay que decir, ¿eh? Pero vamos, toda su juventud, sus inicios de sacerdocio, el tiempo en el colegio, siempre un poquito fuera de sitio, estaba un poco fuera de sitio, un poco despistado, ¿eh? Y luego un hombre súper amable, muy acogedor a lo largo de su vida y enormemente culto, pero no era de esa cultura que simplemente pues es la cultura por la cultura. Él realmente era como un empeño de conocer más el mundo y también un empeño evangelizador. Es así, porque lo quería conocer desde un punto de vista cristiano y es la huella principal que él ha tenido, ¿eh? A veces lo acusarán de ser un poco ingenuo, precisamente por eso, porque miraba la realidad también pues cristianamente, ¿eh? Y hay que tener en cuenta, él nace, no lo he dicho todavía, en 1912 y muere en 1986, o sea, en cuanto nace la guerra del 14, Bélgica invadida, con cosas muy duras, los alemanes quemaron la Universidad de Lovaina, por ejemplo, y la biblioteca, y bueno, eso es lo de menos, pero es decir, que se ve un efecto de lo duro que fue, y digamos, pues muchos fusilados, hubo una rebelión, y digamos, sin motivo el país quedó invadido, para poder entrar a Francia, que era lo que quería Alemania en la guerra. Bueno, a él le debemos, o sea, que él ha vivido en épocas duras, ha vivido la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y que dejó mucha huella en Bélgica, y después ha vivido después para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como era un hombre sensible a las ideas y sensible a la literatura, pues percibe lo que es
la dramático del ser humano. Hoy que es, vamos, en el ámbito en que yo me muevo, en un país como España, que no ha tenido guerras últimamente, que no está metido en ninguna guerra súper trágica, como que vamos a tener unas inundaciones, pero, pues, claro, ese mundo trágico se ha evaporado, hay que decirlo, ¿no? Sí que hay en otras partes del mundo, pero en el mundo en el que vivió Bélgica, en Bélgica también no existe este contexto trágico, pero en gran parte de su vida él lo vivió. Y ahí estaban muy planteadas las grandes cuestiones humanas. Uno podría decir así de pasada, ¿verdad?, con qué contextos tan pobres cambia la cosa de una parte a otra. En cuanto consumimos un poco y estamos tranquilos, parece que desaparecen o pueden desaparecer también las grandes preguntas, ¿verdad? Ya estamos contentos con 4 cosas, ¿eh? Pero él sobre todo se dedicó a las grandes preguntas. Le debemos. Así un poco intelectualmente hay que decir que él tiene como dos campos. Uno lo conozco más que otro. Uno que es de literatura y siglo XX y cristianismo, es decir, su afición a la literatura, que además no solamente es afición, sino que es enseñanza, porque muchos años se enseña literatura en un colegio. Entonces esa es la base de la afición, más esto, la base de una gran parte de su obra, que es el análisis cristiano, el ver las grandes preguntas en la literatura del siglo XX, y en general en la literatura universal. Y luego, la otra parte de su vida, muy temprano, pero quizá conviene que sigamos, pero lo digo rápidamente, luego lo veremos un poco al recorrer la vida en concreto. Tiene él un gran interés ecuménico, pertenece a estos primeros que enganchan con el ideal ecuménico, que es hay que recuperar la unidad. En un tiempo donde esto no era tan claro todavía, porque se marcaban mucho las diferencias y se tenía cuidado con las relaciones, ¿verdad?, para no recibir como una mala influencia, vamos a decir, ¿no? Pero a lo largo del siglo XX se crece la convicción de que esto es necesario arreglarlo. Es necesario, que es realmente un movimiento de espíritu, que es una cosa que el Señor quiere, que esto hay que entrarle, ¿no? Y alrededor del Concilio Vaticano II recibirá una confirmación definitiva. Pues él, desde muy al principio, ha trabajado en este sentido y luego ha ido haciendo una cierta obra ecuménica, ha participado en el movimiento ecuménico y luego, además, la Santa Sede le pide, vamos a decir, una segunda parte de su vida, que esté en la Congregación para la Doctrina de la Fe y en la congregación también en la Secretariado para los no cristianos y para las relaciones intercristianas. Ya lo veremos ahora con detenimiento. Entonces decimos, una parte, quizá la más importante, la más amplia, es literatura, relación juicio cristiano lectura, y la otra parte son los escritos ecuménicos. Es un poco el panorama de su obra. Bueno, entonces ahora recorremos las etapas de su vida. De familia y formación. Ya hemos dicho, una familia cristiana, como ha muerto su padre pronto, a los 2 años, su hermano mayor Jan, médico, León II, sacerdote diocesano, Edmond va a ser benedictino. Muy bien. Sus abuelos, era 1914, la guerra, tal, vinieron a vivir a casa los abuelos maternos y también el abuelo paterno. O sea, la madre era una auténtica, pues una santa, ¿no? Y se recoge toda esa familia, en 1914, además la guerra, 4 hijos, le habrían ayudado mucho también en este sentido. Y ya desde niño él era un gran lector, le encanta Julio Verne, por ejemplo, La isla misteriosa, un tema que él recordará y que le sale por ahí en algunos de sus escritos, ya lo veremos. Bueno, hizo estudios de humanidades en un instituto cerca de Bruselas, donde había estudiado, por cierto, su padre y sus hermanos, aunque él no tenía fama de ser demasiado estudioso, lo hemos dicho, iba un poco a su aire, pero el director del colegio solía ir por su casa porque era amigo de la familia, iba por la tarde, en fin, ahí se entendía. Muy bien, entonces, en 1925, hemos dicho que él es de 1912, entonces el obispo de Bruselas, arzobispo, cardenal, era el cardenal Mercier, todo un personaje. Había sido profesor de la Universidad de Lovaina, había impulsado mucho un instituto de filosofía, él era como muy partidario de la universidad, había formado muy bien a sus sacerdotes, tenía un equipo
fantástico de profesores, y todos estos que están saliendo también, que van a tener una influencia determinante en el Concilio Vaticano II. A veces se habla la escuadra belga, vamos, la escuadra en el sentido del equipo de fútbol belga, ¿no? que tuvo un papel muy relevante, entre otras cosas porque sabía mucho latín, sabía mucha teología, mucha historia, de manera que pudieron jugar un papel estupendo en el Concilio Vaticano II. Bien, pero estamos todavía en 1925, cuando tiene 13 años. Su hermano, Jan, a pesar de ser médico y dedicarse a esto, tenía inquietudes teológicas. Entonces se entera que el cardenal estaba haciendo unas conversaciones, se llaman conversaciones de Malina, estaba haciendo unos encuentros ecuménicos que tenía más o menos el permiso del Vaticano, un poco, digamos así, sotoboche, y le llevó a escuchar a un benedictino, que era Don Lambert Baudouin. Dom, que es como se le pone el título a los monjes benedictinos, Dom, con D-O-M, Lamberto Baudouin. Y le dijo, lo conserva él, no entenderás nada, pero se te quedará marcado para toda la vida. Bueno, este Baudouin era benedictino. Los benedictinos, los belgas, que había 3 abadías benedictinas, luego veremos, venían de las alemanas de Boiron, que a su vez venían de Solesmes, la renovación benedictina, que por un lado era una renovación litúrgica, o sea, con un impulso litúrgico muy fuerte de teología de la liturgia, que era como una novedad, una profundización estupenda. Y también, en este caso, en el Baudouin, un interés ecuménico que en aquel ambiente se lo transmite, de tal manera que recuerda Charles Meller, que decidió entonces ser sacerdote y dedicarse al ecumenismo. También tenía esos ejemplos de sus hermanos. Baudouin había fundado un monasterio que se llama un priorato de Amay, que tenía liturgia a la vez benedictina occidental y también el rito oriental, con permiso. Había pedido permiso, le habían dado primero el priorato de Amay y después se trasladó a Chevetogne, que será una de las grandes abadías benedictinas al sur. Eso en 1925, era el año que dio esta conferencia también. Muy bien. Mercier, el cardenal Mercier, impulsor de esto, moriría el año siguiente, y en 2 años Pío XI cambiaría un poco de opinión sobre ese tema y diría que, bueno, de momento esto lo dejamos estar. Todos los temas de relaciones y conferencias ecuménicas, y le parecía que mejor que no, de momento. Bueno, claro, quizá por influencia de su hermano, con todo este ambiente también, él va a un retiro benedictino con 16 años, en la abadía, en otra abadía, que estaba en Lovaina, Saint-André, y ahí decide ya pues entrar, y conoce allí pues por allí pasaba Vincent Lebe, que es un lazarista que había estado en China y que había hecho una gran labor en China, y por eso conoce esa primera labor de expansión del cristianismo, bueno, primera no, pero establecimiento de la jerarquía. O sea, Pío XI había elegido 6 obispos chinos en 1926. Entonces, bueno, pues era un asunto muy emocionante y muy bonito. Entonces entró benedictino después de este retiro que hizo en Lovaina, entonces en Santander, en San César, en Lovaina. San César está en Lovaina. Las 3 abadías belgas, que me he equivocado, una cosa. La de San César estaba en Lovaina. Sant-André, Marezus, que eran la misma, es otra. Y luego la tercera, esta de Marezus, la había fundado, o había sido uno de los primeros abades, Don Columba, que es también un gran impulsor de la liturgia y de los misterios de Cristo. Muy bonito, el libro precioso, es beato, y fue allí muchos años abad, de 1903 a 1923, cuando él llegó ya no era. Bueno, entonces estuvo ahí, hizo la filosofía y la teología entre Marezus y Saint César, que es la que está en Lovaina, antes me he equivocado. Bueno, Saint César se constituyó entonces en el centro de la renovación litúrgica con el trabajo que estaba haciendo Baudouin, y la revista Question Liturgique, Cuestiones Litúrgicas. Pero, bueno, como decimos, había habido un cambio de opinión sobre estos temas y se prefirió que Baudouin dejara de hacer estas cosas, dejara de enseñar, y lo apartaron. Y estuvo, bueno, pues en un cierto exilio entre 1932 y 1934.
Entonces Charles Meller, que estaba en la abadía muy apegado a él, querían cambiar las cosas y dijeron, mire, usted no puede seguir aquí. También él era, como decimos, un tanto despistado y se ve que no cuadraba del todo, y en fin, la regla, los horarios, bueno, total, que en conjunto le dijeron que no podía seguir. Entonces fue el año 33, tenía él entonces pues 21 años, y hizo el servicio militar. O sea, estuvo 5 años entre monasterios benedictinos como postulante, hizo el servicio militar un año, del 30 y 34, o unos meses, y pasó al seminario de la diócesis en Malinas, a estudiar ya segundo de teología. En 3 años lo ordenaron, y estamos en el año 37. Hace un viaje a Alemania en esos años, visita los lugares wagnerianos, que le encantaba Wagner, y sus últimos días los pasaba oyendo Wagner. Casi no podía hacer nada el pobre, y una cosa que le aliviaba. También le interesó lo que estaba haciendo, bueno, lo que llegaba de Nietzsche con la reivindicación de lo dionisiaco. También conoce en esa época a Dostoyevsky, o le llega mucho más. Es, digamos, el existencialismo del siglo XIX que está llegando en los primeros años del siglo XX, por todas partes. Bien, ordenado el 37, decimos. Muy bien. Y en el 38 él ya mantiene su trato con Baudouin, que se ha instalado como capellán de monjas y luego va a estar por Francia. Bueno, pero el 38 es también cuando se produce la anexión, ya están desde el 33 están los nazis en el poder en Alemania, el 38 en Anschluss, la incorporación de Austria, el 39 es elegido Pío XII, el 2 de marzo, y a los 3 días los alemanes invaden Checoslovaquia. Claro, la guerra está inmediata, y efectivamente el 1 de septiembre invaden Polonia, y Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Bélgica intenta ser neutral con el rey, teniendo en cuenta la mala experiencia que habían tenido, pero es invadida al año siguiente por los alemanes, también habiendo tenido, como tenían, un tratado un tratado mutuo con los alemanes de paz y de tal, pues fueron invadidos sin más, fueron bombardeados, el ejército que había sido movilizado lo destrozaron en poco tiempo, capitularon, y aquello fue una cosa terrible. Se constituyó un gobierno, diríamos, para salvar lo salvable, más o menos colaboracionista. Esto dará después de la guerra una especie de repaso y de ajustes de cuentas muy duros que dividirán mucho la nación. Muy triste todo, pero en fin, a él le toca ahí. Él, sin embargo, fue movilizado, prisionero en Breslau, 4 meses, hasta que capitularon. Entró en esa sensación de fracaso. Recuerda que cuando volvió a Bruselas, pues había un ambiente terrible, ¿no? Además había mucha hambre, porque todos los suministros se los habían llevado, de tal manera que había poquísimo, una escasez tremenda. Bien, en esos años, donde el país estaba paralizado, pues lo mandan el año 41 a dar clases a un colegio en una barriada. Habían pensado en la posibilidad de que fuera profesor del seminario, pero como era un tipo un poco suelto, pues parece que mejor que no. Y lo mandan a un colegio donde enseña latín, griego, religión. Recuerda él el primer día cuando entró a ver al director, que era una persona muy amable, le dijo, mire, pues si quiere haga usted la tesis porque va a tener tiempo. No estaba muy previsto, pero bueno, en aquellos años de desorden, pues él hace la tesis. Y luego le empieza a enseñar literatura, poesía a los chicos de 16 años. Le encantaba. Hay que decir que eso es una parte muy importante de su vocación. 13 años se va a pasar aquí dando clases de literatura. Disfruta muchísimo, lee muchísimo, y les hace leer a los grandes. Bueno, todo tenía su emoción. Y en aquellos primeros años había algunos paracaidistas ingleses escondidos en el colegio. Y luego pesó sobre el colegio alguna represión muy dura, porque fusilaron a un par de profesores, se los llevaron y acabaron fusilados. Él hizo una tesis sobre Nefalio de Alejandría, que es un autor del siglo VI, y que le servirá también como base, bueno, como ampliación de su comprensión ecuménica, sobre todo del mundo ortodoxo, del mundo oriental cristiano. Hizo estudios sobre Calcedonia, teología siria, etcétera. Bueno, y empezó a asistir a las reuniones que se hacían en Lovaina, en Chevetogne, con otros profesores de la universidad. Él no estaba en la universidad, estaba en un colegio, pero iba a Lovaina a estas reuniones.
En 1954, o sea, después de 13 años, le hicieron encargado de curso en Lovaina y le hicieron director de un colegio congolés, o sea, de la residencia donde se acogían a los sacerdotes que venían del Congo para estudiar. Bien, ahí no parece que el asunto le entretenía demasiado, él procuraba y mantenía, empezó a dar, porque no lo he dicho, pero a ver, esto está desde el 42, estamos en el 54, se había fundado en Lovaina un instituto de ciencias religiosas y le habían pedido que fuera allí a dar unos cursos, pero unos cursos que eran un par de cursos al año. O parece que se lo toma muy en serio. Y cuando haces unas series de conferencias comparativas de el cristianismo y la cultura antigua, la cultura moderna, ¿no? El primer libro, bueno, aparte de edita este libro, él solamente sobre el surco del cristianismo, el umbral del cristianismo, Platón, San Agustín, Pascal, Newman, Blondel. A él le toca Blondel. Blondel, hay que decir que a él influye mucho, era un pensador francés del siglo XX, que había escrito un libro sobre la acción y sobre todo una carta sobre la apologética que influye en un montón de gente, también en Delubac, y que ha tenido, y él sobre todo dice, la apologética, ¿cómo vamos a vencer la fe? Sobre todo hay que darse cuenta de que la fe católica es la respuesta a las grandes interrogantes humanos. O sea, lo que Dios nos ha revelado es su designio de salvación y por tanto las respuestas a lo que aspiramos. Nos entendemos a nosotros mismos ahí. Entonces, un intelectual cristiano, un filósofo, tiene que ser un señor capaz de orientar el pensamiento hacia esas respuestas, porque sabe cuáles son. Y entonces sabe descubrir cómo es el preguntarse humano. Esto es una inspiración potente de Blondel, que lo tienen muchos, y él también, porque es una guía que va a tener, y justamente le permite hacer esta comparación entre literatura antigua y literatura, porque él, moderna, o literatura cristiana. Porque él, digamos, cuando daba clase, no simplemente era pues recordar unos autores antiguos que habían dicho cosas más o menos interesantes, sino que ahí estaban las grandes cuestiones humanas. Lo enfoca así. Entonces, este es, digamos, una primera... él es el que hace la edición, aunque el libro es de varios autores. Él solo hace, digamos, una pequeña introducción y Blondel. Esto es lo primero que publica. Pero después viene este libro, que aquí tengo una edición antigua, las hay mejores también ahora en castellano, Humanismo y Santidad, que es Testimonios de la literatura occidental. Entonces aquí son las conferencias que él daba, ¿verdad? Entre la manera de ver las cosas de Homero y Virgilio, los precristianos, y cómo cambia la manera de ver las cosas en Montaigne, Cervantes, Goethe, clasicismo después de Cristo. ¿Qué mentalidad hay sobre lo que es el humanismo? Y después Rousseau, Nietzsche o la aspiración romántica a lo absoluto y la síntesis cristiana, ¿cómo es? El humanismo cristiano en la Iglesia Católica Romana y en las iglesias separadas. El final, aquí está este toque ecumenista de lo que podemos aprender unos de otros también. Este es el primer libro, que son, como vemos, 6 conferencias, las 6 que él da, me parece que es el año 42, 43, 43, 44, y que las editan, las primeras quedan en Lovaina, el primer curso queda en Lovaina, luego va a seguir dando cursos. Por ejemplo, el siguiente, bueno, este es un libro muy bueno, y todavía mejor es este, Sabiduría griega y paradoja cristiana. Aquí ya la comparación es directamente entre los clásicos griegos y clásicos cristianos, sobre grandes temas. Claro, esto solamente lo podía hacer una persona que hubiera estudiado la literatura con este sentido. El problema del mal, empieza por ahí. Racine y Dostoyevsky. El problema del sufrimiento. Claro, cómo se planteaba esto en el mundo antiguo, en Homero, Esquilo, Eurípides, las obras de Eurípides, en Sófocles, en la tragedia, cómo se ve el sufrimiento, cómo se entiende, cómo se afronta, cómo se interpreta. Y después, la elevación del sufrimiento en Shakespeare, en Dostoyevsky. Después también, la tercera parte, pues también aquí son 6 conferencias. 3, sí. La tercera parte es el problema de la muerte, cómo lo ven Virgilio, Homero, Platón, Cicerón, cómo lo afrontan, y cómo lo afronta, dice, el paraíso en Dante, hace esa confrontación. Bueno,
precioso, ¿no? Este libro todavía funciona, este libro todavía se edita, que es realmente sorprendente. Fijaos que es muy bueno, o sea, y esto, diríamos, lo ha hecho y no lo ha hecho nadie, o sea, esto, y todavía estamos empezando, como quien dice, ¿eh? Vamos, son libros excelentes, ¿eh? Digamos que le edita un dominio cultural fantástico. Muy bien, entonces hemos ya hecho estos primeros libros. A partir del 49 ya le nombran maestro de conferencias para que dé esos cursos con regularidad, ¿eh? Encargado de curso de dogmática, ya lo he dicho, tal. Y luego viene ya el concilio, ¿eh? 1962 hasta 1965. Él, con un curso que dio en Montreal, conoció al cardenal Léger allí y le pidió su opinión sobre esto en el 80, eso fue en 1958-59, cuando ya se había convocado el concilio. El 58 se había convocado, sería el 62. Le pidió su opinión y así inició una relación. Se lo llevó como ayudante y acabó como perito del concilio, y trabajó muchísimo, ¿eh? Por lo que hemos dicho, que la influencia tan grande que tienen los profesores de Lovaina, sobre todo Gerard Phillips, que es el que hace Lumen Gentium, que es el documento fundamental y además el que consigue poner de acuerdo a la gente, que también tiene esa habilidad. El concilio en gran parte se hizo en francés, hablando en francés, se escribió en francés, claro, estos dominaban el francés y además eran muy buenos latinistas, lo pasaban al latín perfectamente, Charles Meller, ¿eh? Y con Tills, Gustave Tills, también es otro teólogo, y muchos otros, muy bien. Entonces estos trabajaron una barbaridad, era un trabajo digamos que de quedar, porque había que hacer cosas muchas por la noche para presentarlas a la mañana siguiente otra vez en el aula, cosas que se corregían, de preparar documentación muchísima a todo meter, ¿eh? Bueno, y cuando acabó el concilio, es interesante, digamos que una de las cosas que habían pasado es que había quedado pues bastante desacreditado el Santo Oficio, que era el que se ocupaba de las cuestiones de la fe y por tanto también de intervenir en donde parecía que había habido una, digamos, pues una cosa mal dicha, una cosa mal hecha. Iba a decir una herejía, pero es un poco fuerte, ¿no? O cosas que fueran fuera de la fe, que contrastaran la fe. Pero tuvo un papel en aquellos años excesivo y a veces mal orientado. No supo ni llevarlo bien, ni discernir bien lo que estaba pasando. En un momento que era de una riqueza teológica muy grande, de mucho cambio, pues se puso una postura muy cerrada y le pareció que todo estaba mal, ¿no? Claro, eso creó una distorsión tremenda, ¿eh? Pero bueno, es lo que pasó. Entonces, él, Meller, fue elegido para que fuera subsecretario, cuando el prefecto, que era el cardenal Ottaviani, que por otra parte era una bellísima persona, ¿no? Y con una historia interesante, pero él pensó que era el papel que le tocaba y a veces estuvo mal asesorado por teólogos, vamos a decir, que no le asesoraron bien para discernir las cosas, que se decían que esto es una barbaridad y que se va a caer todo, pues ¿qué quieres que haga, no? Eran lo mismo, fue el que cambió. Entonces, bueno, pues como era muy buena persona, pues supo ahí estar desde el 65 hasta el 73, ¿eh? Y fueron años pues también difíciles, porque también cuestiones duras. Ahí apareció la cuestión de Hans King, ya también el catecismo alemán, que fue una cosa, los problemas que hubo el catecismo fue terrible, ¿no? Fue una cosa desgraciadamente muy dura, ¿no? Le tocó ahí gestionar lo que podía, en una situación además que no tenían demasiado prestigio, tenían poco margen de maniobra, desgraciadamente, lo que se perdió antes, ¿verdad? Ahora hubiera sido necesario. Bien, y después le hicieron secretario del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, justamente ese empeño que le había tenido, que había colaborado, y ahí está, otros 8 años. Y con eso sigue, además, pues haciendo esos cursos en Lovaina, breves, 6 conferencias, 7 conferencias de literatura. Bueno, esos dan fruto, el fruto que dan es esta gran obra que se llama Literatura del siglo XX y Cristianismo, que la tengo aquí, pero quería ahora un poco los esquemas, estos aquí los tengo. Bueno, los tengo aquí. Sorprendentemente, esto ha tenido muchísimas ediciones también en castellano, ¿eh? Esta es la 6ª edición revisada, no sé si es la última, ¿eh? El primer tomo, El silencio de Dios, ¿eh? Tiene 6 tomos, que se
se editan en, vamos a ver, en 1953 el primero, los dos primeros en 1953. Después en el 57, el 60, el 75, aquí ya está en el concilio, se le retrasa, y el sexto es póstumo. Bueno, entonces, al principio él quería hablar de Dios y de las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, para acabar con la gracia. Ese era el plan. Dios, la fe, la esperanza, la caridad y acabar con la gracia. No terminó exactamente así, también porque tenía su dificultad, que la voy a decir ahora de pasada. Lo primero es, claro, en aquel mundo tan probado, las guerras, los sufrimientos, con tanta presencia existencialista, es el silencio de Dios. ¿Cómo puede haber mal y Dios no dice nada? ¿Cómo ha permitido Dios esto? Entonces, eso pesa una barbaridad, ¿no? Entonces, busca personajes interesantes. Él se leía la obra, hacía, o sea, es maravilloso el retrato que hace de cada autor, cómo escoge las citas que se te quedan grabadas de por vida. Y la verdad, por ejemplo, aquí Camus a mí me impresionó muchísimo. El primero, Camus, ¿no? Camus, el gran novelista existencialista, aunque a Camus no le gustaba nada eso que le llamaran así, pero era una persona bastante auténtica y había nacido en la pobreza, en Argel, y todo aquello es interesantísimo, ¿no? El primer hombre, el libro un poco biográfico último que él tuvo, ¿no? Aquí aparece Huxley, el Simone Weil, esta judía, Graham Greene, es el novelista americano, Julian Green, Bernanos, que también es un novelista francés un poco existencialista. Entonces, el silencio de Dios. ¿Cómo les afecta esto? Gide, que a él le influyó mucho, que era descreído, había perdido la fe. Entonces, ¿cómo se plantea el silencio de Dios? Bueno, formidable, ¿no? Es formidable. El 2, que decimos que es del 53 también, aquí lo tengo en otra, vamos a decir, no es la misma, bueno, también es la sexta edición, pero tiene otra encuadernación. Y aquí es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre también le influyó muchísimo a Meller, porque era un novelista existencialista, La náusea, donde el personaje se da cuenta, Roquentin, que una experiencia, la náusea es la náusea de la vida, la náusea de sentirse que no está de más, que es absurdo todo, que es absurdo. Esto lo ejemplifica muy bien Sartre, le impresionó mucho a Charles Meller, y en este caso no sé si a él le gustaba enviar el trabajo que hacía al autor para ver si se sentía reconocido, que tiene una intercambio de correspondencia estupendo con Camus, por ejemplo. Con Sartre no sé si lo tuvo, pero le gustaba así. Otros autores menos conocidos, franceses, Roger Martin Digard, Henry James, aunque es un poquito anterior, pero muy interesante, también una presencia del mal muy grande. Esta es la fe en Jesucristo, entre los que tiene y los que la han perdido. La fe en Jesucristo. El tercero es la esperanza. Claro, la esperanza, ¿qué pasa con la esperanza del siglo XX? Pues que tenemos a los marxistas. Entonces, sobre todo, Malraux, que al principio era un hombre muy de izquierda, después fue ministro de Cultura de Gaulle, el general de Gaulle, después de la guerra, que era católico de Gaulle. Y Kafka, interesantísimo, este es un artículo precioso, interesantísimo. Un personaje dice, la esperanza humana, ¿hasta dónde llega? Solo Job era El don apacible, una novela enorme que de alguna manera reflejaba el realismo soviético. Hoy hay dudas sobre si realmente fue él el autor, premio Nobel de Literatura. Bombach, Francis Sagan, esto es menos conocido. La esperanza desde el punto de vista humano. El cuarto, la esperanza desde el punto de vista más cristiano, es decir, autores más cristianos. La esperanza en Dios nuestro Padre. Ana Frank, judía, del diario de Ana Frank, un testimonio de la soledad de la guerra y de la persecución, la que hace pues cuando está recluida, ¿no? Unamuno. Bueno, se vino a Bilbao y se vino a Madrid, a Salamanca, mejor dicho, a buscar los papeles de él, a hablar con la gente que le conocía, se lo tomaba muy en serio. Gabriel Marcel, que existencialista francés, cristiano, converso, interesantísimo, con lo cual mantiene también una gran... Péguy, ya había muerto en el 14, que era un gran poeta francés que realmente marca esta generación del siglo XX, del principio, ¿no? Y a él también, gran poeta, precioso. Y
Bueno, pues ya tenemos, estamos por el cuarto, y luego decimos ya, la fe, la esperanza, tendría que ser la caridad, el quinto, pero claro, en el fondo era bastante difícil seguir este esquema donde por una parte era temático y por otra parte era autor que se quería tratar de conjunto, claro, no cuadraba del todo. Amores humanos, ya cambia aquí, no es de la caridad, amores humanos. François Sagan, Bertolt Brecht, más o menos comunista, Saint-Exupéry, precioso, Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre, la del segundo sexo, y otros, un poeta, Paul Valéry, y por último, Exilio y regreso, aquí ya, mucho después, este como decimos es póstumo. Ingmar Bergman, que este es un cineasta, ¿no? François Mauriac también interesaba, era un novelista más o menos. Sigrid Undset, conversa, premio Nobel de Literatura. Gertrude von Lefort, conversa también, con una historia de la conversión preciosa. Bueno, literatura del siglo XX y el cristianismo. Yo he de decir que una gran parte de mis gustos literarios, de lo que más me ha marcado, de lo que yo por mi cuenta, de las cosas que me han marcado, lo que me ha venido a través de él. Kafka, Saint-Exupéry, Unamuno, de Graham Greene, Camus, por ejemplo, bueno, de aquí. Yo creo que sigue siendo perfectamente recomendable, además de esto que hemos dicho, sabiduría griega y pedagogía cristiana. Y no menciono, porque los conozco mucho menos, la obra ecuménica. Esto es Charles Miller. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando la página web cuyo enlace está en la descripción de este video.